Muy buenas tardes a todos, a todas las que nos escuchan y a la Fundación de Nuevo Periodismo. Pues me alegra mucho que intercambiemos esta tarde aprendizajes sobre este tema tan difícil como es cubrir las tragedias y el dolor de los demás. Nadie nos enseña y no es fácil hacerlo. Uno lo aprende en la calle, al calor de cada tragedia que nos asignan cubrir y cometiendo errores. Yo, por ejemplo, pues confieso que una tarde hace varios años hice llorar a un salón entero de niños a quienes les habían asesinado una compañerita por no saber preguntar y por fiarme de que un maestro iba a hacerlo por mí. Y quedé muy avergonzada. Desde entonces he estado aprendiendo, tratando de acercarme a psicólogos, de tomar cursos. No existe una técnica en sí, pero sí hay ciertos aprendizajes que pueden ayudar para hacer una cobertura más respetuosa, humana, fluida y evitar esos remordimientos. Lo primero, la primera básico de esto es ponerse en la situación de la otra persona. Imaginar cómo lo cubriría si le hubiera pasado a un familiar, a un conocido que ha sido golpeado, a quien la tragedia le ha machacado su vida. Con compasión, que es una unión de sentimientos, que no es lástima, y tratando con respeto y dignidad a la persona que vamos, o a las personas que vamos a entrevistar. Estas son algunas frases que he recopilado cuando he entrevistado. Hago mucha cobertura de víctimas de la violencia, que generalmente dice: por fuera nos verá normal, por dentro el dolor es interminable. No hay día que no lloremos, la vida se paró. Y eso es lo que sienten las personas, un sobreviviente a una desgracia, a una violación de derechos humanos. Siente un estrés extremo, mucho dolor y una pérdida de control de la vida. Nuestro primer acercamiento es quizás cuando nos envían a cubrir velorios. Yo no recomiendo, muchas veces creo que cubrir un velorio ya es un exceso, pero si no se puede evitar, si hay informaciones que es importante, hay que intentar hacer el menor daño posible, casi pasar desapercibidos. En el camino a que vamos a esa cobertura hay que enterarse qué ocurrió, los mayores datos posibles para no tener que volver a preguntar o para preguntar con conocimiento. Y se empieza primero consultando a los familiares o los vecinos, los familiares no tan directos, que si ven que estamos cubriendo bien, respetuosamente, nos irán abriendo paso hasta acercarnos a los familiares más cercanos. Se pide permiso si se van a tomar imágenes, se toman notas de hechos, si es una violación a derechos humanos o un delito de muy alto impacto, a la larga puede servir estos primeros hechos que tomamos. Pero recordar que este momento es el momento de shock y la gente está fuera de sí, así que también algunas de las declaraciones que nos puedan hacer, pues tenemos que valorar si las tomamos o no y cómo estaba la situación de la persona. Las reglas básicas es identificarse como periodista, llegar y decir, bueno, ¿qué somos? Tenemos que tener tiempo, ese es el valor más importante, tiempo si vamos a empezar una entrevista. Generalmente muchas personas nos dicen que si con nuestra entrevista, bueno, les van a devolver una casa, si es que son desplazados, o si es que sufrieron por un desastre natural, si el presidente los va a voltear a ver. Nosotros no tenemos que prometer nada de eso, ni generar falsas expectativas. Hay que decir que somos periodistas y que lo que podemos hacer y lo que está en nuestras manos es escribir y hacer las cosas de tal manera, tan bien, para lograr que el político, que la persona, el tomador de decisiones que tenga que ver esto, pues no se escabulla, ¿no? Y hacer seguimiento, pero no prometer otras cosas. Es una mala idea llegar y preguntarle a una mamá a la que le mataron a su hijo cómo se siente, o decirse cómo se siente, porque eso generalmente causa enojo. Explicar el sentido de nuestra investigación o de nuestra denuncia y ser genuinos. Si a la gente que vamos a entrevistar no le hace sentido, si no le hayan sentido, ¿para qué hablar? ¿Para qué volver a contar su historia? ¿Para qué ponerse? Pues no insistir, ¿no? No insistir mucho. Hay que explicar, bueno, quizás queremos saber cómo era su hijo, queremos recuperar su memoria, explicarle
y si le hace sentido está bien, si no, pues dejarle una tarjeta para ver si recapacita, y muchas veces sí nos vuelven a llamar. Acá hay una regla. Esta regla, o sea, hay que establecer reglas que nos van a hacer más fácil la vida. Hay que advertir que se harán preguntas difíciles y que en el momento en que la persona lo necesite, puede parar la entrevista, puede incluso arrepentirse y que no hay problema, y que ellos tienen el control, ¿no? Entonces, con esta advertencia se puede uno evitar cuando empiezan a llorar, se puede evitar como ciertas complicaciones. Marcela, ¿sí? ¿Sí? perdón que interrumpo. Sí, me piden que por favor te acerques más al micrófono o hables un poco más alto. Que hable más alto. O si te puedes acercar más a tu computadora, digamos, al micrófono de tu computador. ¿Y por el micrófono de la computadora? ¿Sí? A ver, ¿Ya se oye mejor? Pues yo te escucho como igual. No, ¿se escuchaba mejor antes? Se escuchaba mejor antes. A ver, aquí. Acá, así. ¿Ahí estás usando el micrófono? Aquí estoy junto al micrófono, sí. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. ¿Se escuchó lo anterior o no? Sí, se escuchó muy bien, simplemente me está diciendo que si podrían levantar un poco la voz, pero en este momento se está escuchando suficientemente fuerte. Ok. Podemos continuar. Gracias. Bueno, me regreso tantito. La parte importante es esto de establecer las reglas, poder decirle a la gente, prepararla para las preguntas difíciles que se van a venir. Mire, yo quiero que usted me cuente cómo fue el momento en que entraron ese grupo armado a su comunidad. Yo quiero que pero entonces decirles que si en algún momento se sienten incómodos, que quieren que se pare la entrevista e incluso sienten que no quieren que se les identifique, que está bien, que se puede valorar y que se sientan en confianza, ¿no? Ellos tienen el control y eso tienen que saberlo. Eso va a ser más fácil al momento que sigue. Hay que buscar siempre el lugar más adecuado. Mirar a los ojos, apagar el celular. El silencio es básico, el silencio externo, ¿no? Y el silencio interno. Hay que llamar a la redacción para que no nos estén presionando para mandar la nota, decir, mira, ahorita tengo que atender a esta persona. Estas reglas que les digo que se establecen, de que se puede para una entrevista, decir cuando se suspende, que sepan que ellos tienen el control, advertir las posibles consecuencias de la información si les hubiera, porque muchas veces vamos a comunidades indígenas donde la gente no tiene idea de lo que es dar una entrevista, o vamos a lugares muy pobres y la gente se puede poner en riesgo si da una entrevista. Y nosotros, que sí sabemos, tenemos que decir las posibles consecuencias para que la gente valore y para que la gente decida si quiere o no dar esa entrevista. Hay que evitar preguntas que reactiven el trauma. Preguntar los hechos, pero no ir indagando y metiendo el dedo en la llaga. Si no sabemos cómo salir de ahí, si no sabemos cómo cerrar, mejor no hacerlo, y menos si no tenemos tiempo. Hay que informar también si se buscará la contraparte para contrastar o si se buscarán otras versiones. También de qué manera se va a publicar, dónde va a salir. Eso es muy importante porque luego la gente se siente traicionada. Y entonces aquí, bueno, lo principal es la escucha, el silencio interior. En el momento en que la gente está hablando, nosotros tenemos que estar en esa actitud de escucha y también al mismo momento estar pensando qué sigue, de preguntarle, pero sin estar nosotros ansiosos. Un reportero ansioso no es buena señal. Hay que repensar siempre y hacer un espacio de que no es una víctima más, no es alguien más a quien voy a entrevistar, no es el caso número 20 o el caso 50. Hay que mirar, escuchar y atender a esa persona como si fuera la primera vez que lo hacemos. Empezar con preguntas generales, dejar hablar, ¿no?
no completar frases, ¿no? No decirle seguramente usted se sintió mal cuando pasó esto, seguramente para usted fue un duro golpe. No, no, no. Solo facilitar la narración. Si en algún momento se quedan callados, nosotros guardar un poco de tiempo, esperar un tiempo y decirle, ajá, o decirle, usted decía que el hombre al que vio iba vestido así, para que la persona solita siga hablando, sin que nosotros le pongamos palabras en la boca. En algún momento tenemos que recapitular y clarificar, eso casi al final de la entrevista. Cuando son eventos muy traumáticos, la gente puede tener ciertos errores, la gente puede recordar ciertas cosas que no ocurrieron o pensar que ocurrieron así, no juzgar, ¿no? La memoria juega en esos momentos muy, muy chueco y la memoria es cambiante. Hay que darse tiempo también siempre para revisar la nota antes de enviarla, para saber si ponemos en riesgo a la gente. Y eso es muy importante, no poner en riesgo a la gente. Generalmente cuando se va y se cubre un velorio, por ejemplo, una masacre, situaciones que fueron muy angustiantes, desesperadas, hay expresiones de las sobrevivientes de rabia, frustración o cólera, que pues muchas veces se desquitan contra los periodistas. Y siempre hay que pensar que esas son reacciones normales ante situaciones anormales, ¿no? La gente tiene derecho y es normal que actúen así, no tomarlo como personal, es obvio que se comporten así, ¿no? Es su necesidad de expresión y no hay que sobrereaccionar, porque muchas veces los periodistas se pelean y empiezan a enfrentarse, ¿no? Con las sufrientes, ¿no? Con las personas que están sufriendo porque lo consideran que están muy agresivos. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Hay otras formas de expresar el dolor o de mostrar el dolor sin revictimizar. Yo trato muchas veces de no meterme a detalles sensacionalistas, morbosos o innecesarios o muy dolorosos. Y la gente ha contado en 30,000 entrevistas, si alguien ha contado cómo fue la violación sexual, bueno, no tiene que volverla a contar otra vez, ¿no? No, para nada tenemos que exponer a la gente. El primer mandamiento en este trabajo es que no vuelvan a golpear o a herir o a revictimizar a una víctima, ¿no? Esa es parte de nuestra tarea, que no ocurra más. Y entonces tenemos que aprender otros atajos, formas de ahondar, de cubrir el dolor. Yo uso mucho dibujos, les pido que me muestren dibujos que han hecho, poemas, si escribieron una canción, si me pueden compartir quizás un fragmento de su diario, algo que escribieron, lo que bordaron, lo que soñaron. Cuando lo hacen las personas, se habla del dolor sin decir me siento triste, sin decir, pero ahí, en ese dibujo, en esa expresión, es mucho más fuerte y más gráfico narrativamente para nuestra nota, y se salva a la gente del shock a que nos vuelva a hacer la narración. Hay que cuidar mucho si son niños, ¿no? Los niños hay que yo trato generalmente de no entrevistarlos, pero si se tiene que hacer, bueno, ir acompañados o buscar, primero pedir permiso al papá, al tutor, al psicólogo, a la persona que los está tratando, a quien los acompaña, y con ellos no exponerlos a una situación de revictimización, no hacerlos sentir peor. También hay que ver, porque muchas veces por la edad puede ser que cosas de las que cuenten son fantasías. Entonces preguntar primero si a los padres están de acuerdo, saber y conocer las leyes de cada país, de qué es un delito en cuestión de menores, ¿no? Y al final quizás jugar, hablar del futuro, no dejarlos abiertos, ¿no? No dejarlos con una herida a estos niños. Si se puede, mejor nada más observar, ser invisibles. Parte de este trabajo es como mapear los impactos, ¿no? Físicos, mentales, económicos, emocionales, comunitarios de la situación que vivieron. Entonces, bueno, las preguntas, hay como una serie de preguntas que hay que hacer, pero también hay una forma de salir para cerrar, ¿no? Nosotros no podemos abrir lo que no podamos cerrar. Ese es un principio de los psicólogos y lo mismo aplica a nosotros. Si no hay tiempo para cerrar,
hay que completarlo de alguna manera, ¿no? Hay que cerrar, no hay que dejar abierto, no hay que terminar en la parte más brutal de la entrevista y decir, bueno, ya me voy porque tengo el cierre, ¿no? Entonces, el cuestionario tiene que estar hecho de tal manera de que se hable del hecho, de los impactos, siempre hablar de los impactos, ¿no? Cómo le impactó a los suyos. También, y estas son ya las preguntas para cerrar, ¿qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Es una pregunta como a futuro. ¿Y qué le ha ayudado a salir adelante? Cuando empezamos a hablar del afrontamiento, la gente empieza a cambiar y empiezan a contar, bueno, si la religión, si se unió con los vecinos, si la lucha por la justicia. Entonces es importante estas preguntas. Otra de las cosas que recomiendo es cubrir a las víctimas desde la dignidad también, de quienes resisten. No tenemos que estereotiparlas, no estigmatizar. Son personas con dignidad que están peleando por recobrar su dignidad y tenemos que contar también las historias de estos colectivos que luchan por la justicia, que luchan por la paz. Esto porque no podemos siempre presentar a las víctimas como personas indefensas, inmóviles, como los limosneros que están pidiendo al gobierno, ¿no? Son personas que tienen derechos, que como pueden, se amarran el dolor para seguir adelante. Entonces hay que presentar estas historias desde la dignidad, desde la compasión, ¿no? Mantener siempre viva la indignación y la esperanza en nuestras notas, hablar de las personas que lograron hacer algo en la tragedia, pero sin olvidar la tragedia y también sin olvidar investigar la posible participación del Estado en esto y en la situación de las víctimas, las omisiones, las complicidades, cómo el Estado se comportó y es responsable de esta situación. Hay también en nuestras notas que hablar, pues, también de las noticias, las terapias, las organizaciones, las redes de apoyo, los esfuerzos comunitarios, las cosas con resultados, ¿no? Hay que también dar estas como recetas para el periodismo de lo posible, abrir unas ventanas de esperanza dentro de nuestra nota de lo que sí se puede hacer. Al final, bueno, nosotros estamos expuestos como reporteros a mucho dolor, a las tragedias, conozco un reportero, un fotógrafo de Juárez, por ejemplo, que en un solo día fotografió a 19 cadáveres, 19 personas recién masacradas, ¿no? Y ahí le tocó también 2 veces ir a cubrir los asesinatos de otras 2 personas y resultó que eran sus compañeros de trabajo. Todo esto nos afecta, nos impacta. Entonces, para esto tenemos que tener todo un trabajo de autoconocimiento y autoexploración. Si sabemos que hay cosas que nos pegan y nos pegan demasiado porque nos vemos reflejados en el espejo, por ejemplo, algo que para muchas mujeres y periodistas es quizás muy difícil es el asunto de la violencia sexual porque quizás lo han sufrido. Nosotros tenemos que saber qué historias nos impactan y decirle a nuestros jefes que esas historias, por favor, no nos las asignen. Si se puede, que la trabaje otra persona. Tenemos que ver, tener tiempo para revisar lo que hicimos, lo que publicamos, volverlo a ver con otros ojos y explorar para poder mejorar. Algo que ayuda es estas redes de apoyo mutuo, desahogarnos, hablarnos de preferencia con nuestros pares, no en bares con licor, sino hablarlo con alguien que entienda. A veces si hablamos con la familia se van a asustar, no sé, cada quien sabe con quién lo va a hablar. Tenemos que armar redes de apoyo para sacar lo que tenemos, para que no se haga ahí un quiste, para que no se haga una enfermedad. Tratar de que en nuestras salas de redacción haya este apoyo terapéutico, es parte del autocuidado de la salud emocional. Bueno, tenemos que volver a ver revisar, explotarnos constantemente y nosotros también confrontarnos. En la red en la que participo, en la que confunde con otros compañeros, en periodistas de a pie, hicimos un ejercicio donde les preguntamos a los sobrevivientes de la violencia lo que no se debe de hacer en una entrevista y nos enseñaron mucho. Hay que acercarse a expertos constantemente, hay que estar tomando cursos, capacitarse, ¿no? Aquí son algunas de las bibliografías que les recomiendo.
DART Center for Periodismo y Trauma, el Centro DART para Periodismo y Trauma, tiene un manual de tragedias y periodistas y constantemente está sacando manuales, una página en español. El doctor Carlos Beristain tiene un manual de cobertura psicosocial de entrevistas en derechos humanos y él señala cuando cosas de las entrevistas que pueden servir, que no hasta la distancia, si se necesita grabadora, sino cuando Judith Matloff, que es neoyorquina, Frank Smythe, vive en Estados Unidos, y bueno, y varias organizaciones como CPJ, la FIP, y otros más tienen bibliografía sobre el tema. Y bueno, pues les agradezco mucho, aquí están mis datos.